A ver, jóvenes, muy buenos días. El día de hoy pues vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal. El tema que corresponde viene a ser de cohesión textual. Vamos a ver en una primera parte, ¿no?, qué elementos intervienen en este tema de cohesión en los textos, ¿no? Qué aspectos influye, qué aspectos pues van a determinar esta parte que deben tener todos los textos. Todos los textos deben tener ciertos criterios, ¿no? Entonces, para que puedan ser comprendidos, ¿no?, presentando ciertas características, elementos y rasgos. De esta manera, pues van a ser estos comprendidos, ¿no? Nos van a ayudar bastante, son elementos que nos ayudan bastante y nos facilitan la comprensión de los mismos. Por lo tanto, chicos, vamos a empezar explicando, ¿no?, qué función cumplen esta parte de la cohesión, ¿no? ¿Qué hace a un texto que tenga esta característica, ¿no?, y que pues se pueda comprender, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar esos elementos, esos criterios, a tener en cuenta, en consideración, ¿no? Entonces, por favor, vamos a iniciar en una primera parte, ¿no? ¿Qué entendemos por cohesión textual? ¿A qué llamamos cohesión textual? Justamente vamos a denominar, ¿no?, cohesión textual a una propiedad inminentemente del texto, ¿no?, que va a permitir que el texto tiene que ser correctamente interpretado, ¿no? Es decir, dentro de un texto pues está un conjunto de oraciones, gramaticalmente correctas, semánticamente correctas y lexicalmente también correctas. Entonces, una de las características que estamos mencionando el día de hoy viene a ser la cohesión. Entonces, esto viene a ser pues que cada frase, ¿no?, debe mantener un cierto tipo de relación, las ideas deben estar conectadas una con otra, ¿no?, en el texto. Entonces, nosotros podemos decir que la cohesión pues viene a ser la forma de relacionar y unir las palabras, ¿no?, oraciones y párrafos en un texto, ¿no? Estamos en este caso mencionando que el texto pues se forma en una primera parte por capítulos, ¿no?, por estrofas. Estas estrofas tienen párrafos. Los párrafos tienen ideas u oraciones. Las oraciones pues tienen frases, ¿no? Estas frases vienen a ser elementos o términos, conceptos, palabras. Las palabras tienen grafías, ¿no? Es la forma como se compone un texto en general. Entonces, hablar de esta categoría o de este elemento muy importante, ¿no? Entonces tenemos que entender cómo van relacionadas las ideas, de qué manera deben cumplir con este criterio. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿De qué manera, pues, se realiza esto importante, ¿no?, en el manejo del campo de la comprensión de los textos? ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces. Este aspecto viene a ser muy importante. Como podemos observar ahí, incluso nos dice más importante que la coherencia, ¿no? Es una propiedad del texto que va a facilitar la comprensión. Naturalmente, esta se va a dar en el interior del texto, funcionando con un conjunto de enlaces entre las palabras y oraciones. Entonces, para poder establecerse esas relaciones de significado, precisando naturalmente, ¿no?, el contenido de las ideas de manera clara y ordenada. Muy bien, entonces, al estar las ideas organizadas, ordenadas, de acuerdo a una relación lógica, ¿no? Naturalmente estamos hablando en el plano del contenido, no en el plano de la forma. ¿De acuerdo? Entonces, esa relación que viene a ser expresada lingüísticamente, ¿no? ¿Cómo se realiza la cohesión textual? ¿Qué elementos intervienen? ¿No? Entonces vamos a analizar que para ello
Vamos a indicar en una primera parte los pronombres, artículos, conjunciones dentro del texto, relacionando una palabra con otra. Estamos hablando en este caso de un criterio sintáctico. ¿Qué función cumplen cada una de las palabras que utilizamos en las oraciones para poder comunicar? Ahora, van a contribuir naturalmente estos a la interpretación del sentido por parte del lector, ¿de acuerdo? Entonces, esta relación lingüística se denomina cohesión, siendo una característica de que todo texto está bien formado y no presenta repeticiones innecesarias. Y naturalmente resulta claro para el oyente, no para el receptor. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, es un elemento muy interesante, muy importante, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir, ¿no? O analizar de que este texto cumple con esta característica, con este criterio? Entonces, naturalmente vamos a realizar un proceso, ¿no? Mental. Vamos a ver entonces que esto de cohesión viene a ser un resultado de la aplicación de un conjunto de mecanismos. Naturalmente nos van a permitir establecer relaciones semánticas, ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Entre los elementos, pues, en el texto. De esta manera vamos a diferenciar ciertos mecanismos cohesivos. ¿Cuáles pueden ser? Uno de ellos que sirve para compactar la superficie del texto, ¿no? Es decir, vamos a evitar repeticiones innecesarias. Dos, y vamos a evitar ambigüedades, ¿no? Mantener en la mente del lector los elementos de la superficie del texto, ¿no? De manera objetiva, ¿no? Como una unidad, ¿de acuerdo? Justamente ahí menciona, ¿no? La repetición de palabras y expresiones en forma idéntica o con ligeras variaciones, paralelismos y muchas veces también paráfrasis. Entonces es muy importante este elemento y lo vamos a identificar, ¿no? ¿De qué manera si es que no cumple con estas características que estamos mencionando? Nosotros podemos decir, pues, ¿no? Un texto con cohesión puede ser incoherente, ¿no? La coherencia es un elemento también del texto que lo vamos a analizar en una parte para que comparemos qué elementos tiene que ver con esa parte también del texto. Veamos entonces. Los rayos del sol que penetran en la heladera y salen por mis ojos cuando veo una vaca volando. Son bellos, pero también tienen algo extraño. Extraño como lo es que las víboras caminen y las botellas se vacíen llenas. Aquí ves que el texto está bien redactado, naturalmente estamos observando, ¿no? Pero es incoherente, como si quien lo hubiera escrito pues sería alguien que está bajo alguna sustancia alucinógena, ¿no? Porque cohesión tiene, los elementos están muy bien ubicados dentro de cada oración, frase y el párrafo, pero es coherente decir que una vaca vuele, una víbora camina, etc. Entonces, ya es un elemento paralelo a la coherencia, la cohesión. Entonces, identificamos qué rasgos más debe tener en cuenta, en consideración, para identificar la cohesión en el texto, ¿no? O si diríamos de todas formas, ¿qué pasaría si los árboles murieran? No tendríamos oxígeno, ya que el proceso de fotosíntesis que realizan los árboles es el que produce el oxígeno que respiramos, ¿no? Entonces, en este caso observamos que tiene cohesión, pero también es lógico, es decir, es coherente las ideas, ¿no? Están en torno describiendo la realidad y no se aleja en ningún aspecto, ¿no? Y de esta manera, pues, el texto cumple con estos requisitos muy importantes para que tenga sentido lógico, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar ahora. ¿Cuáles van a ser esos elementos que nos van a permitir a nosotros relacionar unas ideas con otras? ¿No? Básicamente vamos a analizar nosotros los conectores, ¿de acuerdo? Tenemos estos conectores que son palabras, ¿no? Partes de las oraciones que van a permitir relacionar una idea con otra.
Vamos a analizar ahí pues que tenemos los conectores, los que vienen a ser de adición, de oposición, causa, efecto, tiempo y orden, ¿no? Adición, por ejemplo, si queremos enlazar una idea, ¿no? Mencionar un aspecto más sobre el tema. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Y, además, también, más, aún, por otra parte, sobre todo, otro aspecto, etc. ¿No? O también podríamos mencionar por oposición, pero, sin embargo, por el contrario, aunque, no obstante, ¿no? En cambio, a diferencia de. Tenemos también el de causa y efecto, porque, por consiguiente, por esta razón, puesto que, por lo tanto, de modo que, por eso, en consecuencia, esto indica, ¿no? Entonces podemos analizar, chicos, que hay un montón de recursos verbales, textuales, que nos van a permitir a nosotros, pues, evitar la repetición innecesaria de algunos términos, ¿no? Y para que estos, pues, tengan un correcto, no se pueda manejar de manera correcta la cohesión textual, ¿no? Porque muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Sí, nuestro texto presenta este elemento de cohesión, pero no sabemos variar o identificar qué elementos intervienen en esto de la frase. Ahora, los de tiempo, por ejemplo, ¿no? Después, más, tarde, antes, seguidamente, entre tanto, posteriormente, ahora, luego y por último. Entonces, nos indican qué cosa? Que las cosas pues suceden en un determinado tiempo. Entonces, si queremos mencionar, dado en un momento, puede ser este antes, puede ser después, todo, indicar el momento de una acción, ¿no? Y naturalmente intervienen las categorías gramaticales, que conocemos, ¿no? Y deben ser gramaticalmente correctas, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto al orden, por ejemplo, decimos primero, segundo, siguiente, luego, a continuación, seguidamente, en primer lugar, en segundo lugar, ¿no? Por último, aún, al final, al principio, al inicio, etc. ¿No? Entonces, son estos recursos que nos van a permitir a nosotros utilizar de manera adecuada los términos en un texto, ¿no? Para nosotros identificar qué ideas pues se suceden, cómo se están conectando las oraciones, ¿no? Qué elementos están permitiendo realizar este proceso de manera correcta, ¿no? Entonces, de manera clara, concisa, ¿no? Y para no tener ningún inconveniente más adelante en la comprensión de los textos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar ahora con algunas partes de los elementos que hemos mencionado para que pueda quedar mejor explicado. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, joven. Vamos a analizar entonces elementos, ¿no? De lo mencionado, por favor, a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a iniciar entonces. Muy bien, miren. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Tenemos, ¿no? Dos girasoles azules. Muy bien. Tenemos ahí, ¿no? Dos girasoles azules y un perro que Felipe, el hermano de Cecilia, supo que antes de ayer una micro del Transantiago pasó de largo por su casa. ¿Se entiende este texto realmente? ¿Las ideas están bien relacionadas? ¿Qué criterio está faltando? ¿El de cohesión? ¿El de coherencia? Entonces son elementos muy importantes, ¿no?
Muchas veces hay textos que nosotros no podemos comprenderlo por algunas deficiencias en cuanto a los recursos que debe manejar correctamente el que redacta un determinado texto, chicos. Por lo que, ¿no? Nosotros decimos, el ejemplo, pues, no tiene coherencia, ¿no? No tiene secuencia. ¿Cómo podemos hablar de un aspecto, luego se pasa a otro aspecto? Entonces, pierde este criterio muy importante, chicos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces que un texto no solamente sean un montón de palabras inconexas? Se dice que no tengan relación. Cada una de las palabras son muy importantes para la redacción de los textos, pero de todas formas hay que saberlo utilizar de manera adecuada y correcta, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que un texto, que un conjunto de oraciones va a ser un texto, ¿no? ¿Cómo vamos a formar que unas palabras van a realizar diversas funciones dentro de una oración, que es la unidad más importante dentro gramaticalmente hablando, sintácticamente hablando, ¿no? Entonces, para que un texto pues tenga justamente estas características, ¿no? O tenga este sentido, vamos a tener que relacionar las palabras y oraciones justamente de manera objetiva, de manera lógica, gramatical, correcta, etc. ¿No? Vamos a ver entonces. ¿Qué son estos dos elementos? Los cuales uno ya lo habíamos mencionado. Pero ¿qué relación tiene con la coherencia? ¿Qué parte en la explicación pues no había quedado, se podría decir, clara esta parte, ¿no? En la cual podríamos decir que la coherencia y la cohesión son los elementos que tejen justamente las relaciones, ¿no? Entre unidades del lenguaje. Lo que quiere decir que todo texto, ¿no? Para que pueda ser considerado como estas dos características, debe ser tal cual. Ahora, la coherencia, habíamos visto ya algunos ciertos ejemplos que nos han permitido vislumbrar mejor esta parte, ¿no? Se refiere al significado global de un texto, ¿no? Para que un texto sea coherente debe mantener un mismo tema, es decir, cada una de todas las partes que lo conformen debe relacionarse con un tema central. Si nos están hablando, pues, vamos a decirlo así, de un problema ambiental, ¿no? ¿Qué sentido tendría que hable de comida, ¿no? O estamos hablando de los alimentos, ¿y qué sentido tenga que nos hable de tecnología? O sea, no guarda la relación en el campo de las oraciones, y esto debe ser lógico y correctamente, ¿no? Para ello, chicos, debemos tener bastante cuidado, entonces, en qué tipo de palabras o elementos elegimos para redactar un determinado texto, ¿no? Para que cumpla ciertos criterios este texto. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar ahora, pues, definiendo de manera concisa, clara, para diferenciar esta parte de la coherencia de la poesía. ¿De acuerdo? Entonces, todo texto también debe poseer coherencia, y lo hemos visto por qué, ¿no? De modo que lo que se expone en ese texto puede ser comprendido por el lector o receptor, ¿no? Quien es a donde llega el texto, las ideas. Ahora, la coherencia justamente va a consistir en la expresión de la organización a nivel mental y de contenido que todo texto va a poseer. ¿De acuerdo? Entonces, un texto va a ser coherente. Sí, como lector, bueno, soy capaz de encontrar el sentido y distinguir la organización de cada uno de sus elementos. ¿De acuerdo? Entonces en esto vamos a diferenciar dos partes, ¿no? Vamos a diferenciar una coherencia global y la otra que viene a ser global. Entonces, la primera coherencia global va a distinguirse, ¿no? Justamente por determinar un sentido al texto, ¿no? Fundamentalmente para que éste tenga un tema central. ¿De acuerdo? Entonces, para que un texto pues vaya a ser coherente, debe tener un tema principal. Ya hemos visto nosotros en una parte qué hace el tema en un texto, ¿no? ¿Cómo se identifica un tema? ¿Cuál es la importancia de este tema, ¿no? En el análisis de las ideas que se está presentándose o dando en el texto, ¿no? Entonces, todo texto debe ser coherente, ya que debe tener un tema central.
todas las ideas principales y secundarias pues deben estar relacionadas naturalmente con ese tema. A esto le vamos a llamar coherencia global, ¿no? Porque estamos hablando de la estructura del texto, ¿no? De la superestructura del texto, ¿no? Entonces, por ello analizamos la parte de tema. Ahora, el tema central del texto, pues suele estar reflejado en su título. Ya nosotros hemos hecho esta parte de análisis, ¿no? Con cuál es el tema, cuál es el título, cuál es la idea principal, etc. Entonces, el título viene a ser, por lo general, la parte que sintetiza, ¿no? Es un aspecto más el tema que se está desarrollando en un determinado texto. Entonces, para poder nosotros, pues justamente, reconocerlos, ¿no? Sabemos que debemos responder a la pregunta, ¿de qué se trata el texto? Una vez finalizada la lectura. Si nosotros haríamos esta pregunta al primer texto que hemos leído en la diapositiva, pues no vamos a poder entender de esa manera, porque sus elementos no están relacionados con un solo tema, ¿no? Es decir, carece de esta función, carece de esta parte que es muy importante en la comprensión de los textos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vamos a tener en cuenta ese aspecto. Ahora, ¿a qué se refiere con la coherencia local? ¿No? Bueno, justamente esta está dada por la relación que existe entre cada una de las ideas que componen el texto. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros habíamos hablado ya en la primera parte, coherencia global, de la superestructura del texto. Ahora estamos oyendo de la coherencia local, pues ya analizando las partes de un párrafo en un texto. Cosa que vamos a decir que no, las palabras, las frases y las oraciones deben pues ser vinculadas de manera lógica, ¿no? O sea, debe de haber una secuencia interna que nos va a permitir seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información, ¿no? De esta manera pues se distingue esta cualidad, chicos, de los textos. Vamos a analizar en este caso, ¿eh? Vamos a ver en este pequeño organizador, ¿no? Las partes que hemos explicado para que pueda quedar claro de qué manera las ideas deben ser coherentes y deben tener, y el texto debe presentar cohesión. ¿En qué partes, en qué estructura del texto vamos a analizar estos elementos? ¿De acuerdo? Tenemos entonces, ¿no? Los textos pues poseen justamente una organización, tanto a nivel mental y a nivel lingüístico. A nivel mental, pues radica en la coherencia, ¿no? Pero esta coherencia, chicos, justamente va ligada a la cohesión porque se va a manifestar en ella. Si un texto tiene cohesión, no necesariamente va a tener coherencia. Pero si un texto es coherente, sí va a tener cohesión, ¿no? Entonces, la coherencia hemos visto que tiene que ver con la superestructura de los textos, ¿no? De forma global. El tema central, el título, la idea principal, las ideas secundarias, etc. ¿No? Y de manera global, pues las relaciones entre las ideas o los conceptos dentro de las oraciones. Ya específicamente hablando, puede ser en un determinado párrafo, también puede ser en una determinada oración, ¿ya? No necesariamente estamos hablando, pues, de todo el texto, ¿no? Ya local, ¿no? Naturalmente, si es que analizamos que un texto tiene coherencia, pues vamos a encontrar en cada uno de sus elementos de las oraciones que se presentan en él. ¿De acuerdo? Ahora, la cohesión, ¿de qué manera pues, se presenta? Justamente se va a presentar a nivel lexical, ¿no? A nivel gramatical y con el uso de los conectores. En una primera parte lo hemos visto, lo hemos analizado, entonces, ¿cuál vendrá a ser la importancia, ¿no? De los conectores? ¿Cuál vendrá a ser la importancia de que tenga cohesión gramatical o cohesión léxica, chicos? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar entonces con la cohesión textual, ¿no? Ya dejamos de lado la coherencia, ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo y no confundamos, pues, ¿no? ¿Este texto es coherente o este texto tiene cohesión? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Ya lo hemos visto, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo en el análisis de muchos textos, de diversos textos. Vamos a continuar entonces. Ya habíamos mencionado en una primera parte a qué se refiere con cohesión, ¿no? Vamos a reiterar entonces, joven, ¿no? Consiste en los recursos, ¿no? Que los escritores redactores, en este caso, van a utilizar
para encadenar las distintas partes del texto, ¿no? Estos pueden ser las frases, oraciones, ideas y los párrafos. ¿De qué manera se unen, no? Bajo el criterio de la cohesión. Entonces, para esta parte de encadenar, quiero hacer una comparación, ¿no? Paralelamente, si nosotros mencionamos que un texto va a encadenarse, es justamente como en un rompecabezas, ¿no? Las piezas tienen un único lugar y cada pieza es muy importante para que se pueda lograr el objetivo, que es completar la figura, ¿no? De igual manera, los términos, pues, se encadenan uno tras otro debido a la función que cumplen en una oración, para un párrafo, para el texto de manera general, ¿no? Pues mediante la cohesión vamos a establecer una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no hay ningún inconveniente en que nosotros hagamos el análisis, ¿no? En todos los textos que leamos, ¿no? De esta manera vamos a identificar estos elementos que estamos mencionando, que todo texto lo tiene, ¿no? Todo texto tiene cohesión o debe tener cohesión, ¿no? Todo texto debe ser coherente, ¿no? Debe girar en torno al tema central y no solamente en la parte global, también en la parte local hemos visto a qué parte nos estamos refiriendo, chicos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar entonces. Tipos de cohesión, vamos a ver lo que hemos mencionado, la lexical, la gramatical y los conectores, ¿de acuerdo? Entonces, dos formas básicas de la cohesión, ¿no? La léxica y la gramatical, ¿de acuerdo? Y de todas formas vamos a incluir el uso de los conectores como recurso para encadenar. Vamos a mencionarlo de esa forma, las palabras que están dentro de una determinada oración. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿no? La cohesión léxica, justamente vamos a ver en este caso los mecanismos de cohesión léxica más utilizados, ¿no? Viene a ser los sinónimos, las relaciones semánticas, chicos, ¿ya? Sinónimos, hiperónimos, la sinécdote, ¿no? La metáfora, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este caso cómo se logra la cohesión léxica ya en un ejemplo, en un texto, veamos, ¿no? Fernando González se encuentra actualmente en el top 10 del ranking ATP, ¿no? El Feña tiene cientos de fanáticos que dan cuenta de su encanto, pues el deportista, ¿no? Mantiene su humildad a pesar de su reconocimiento. La raqueta nacional viajaría esta semana a Europa, ¿no? El cañón en este viaje se prepararía para su retorno en los Grand Slams. ¿De acuerdo? Entonces, miren, podemos analizar, ¿no? Este texto tiene cohesión, pero ¿de qué manera se está relacionando, ¿no? Está teniendo en cuenta los elementos y evitando su indebida repetición, ¿no? Su innecesaria repetición. Por ello, los recursos, ¿no? Léxicos de cohesión y estos de significado, estamos hablando del sinónimo, hiperónimo, también hablamos de los parónimos, también estamos hablando en este caso de los elementos, elementos que nos van a permitir, por ejemplo, evitar la repetición, ¿no? Innecesaria. Estamos hablando de la anáfora, catáfora, de ixis, elipsis, etcétera, para que el texto tenga esta cualidad, ¿no? Y no estemos utilizando las palabras, no repitiéndolas en cada una de las oraciones que se emplea en la redacción de los textos. Para ello tenemos este elemento, este mecanismo de cohesión léxica, ¿no? Un sinónimo de deportista, sí, ¿no? Sinécdote, ¿por qué estamos recurriendo a una figura literaria, al igual que la metáfora, ¿no? Parte por el todo o todo por la parte, en este caso estamos hablando de parte, ¿no? Y metáfora el cañón comparándole, ¿no? A esta persona con este elemento. Entonces, todos estos recursos nos van a servir para que nuestro texto tenga esta característica, jóvenes, ¿ya? Ahora, también vamos a ver la cohesión gramatical. ¿A qué se debe la cohesión gramatical? Pues vienen a ser los mecanismos más utilizados, vienen a ser los pronombres, es decir,
pronominalización y los morfemas. Observamos el siguiente ejemplo, chicos, ¿no? Tenemos la cohesión gramatical, tenemos los pronombres y los morfemas, ¿no? Los pronombres demostrativos personales y numerales y los morfemas en cuanto a género, número, persona gramatical. Nosotros estamos refiriéndonos en la base más importante viene a ser los morfemas. Estamos analizando las desinencias o los accidentes gramaticales que utilizamos, ¿no? En cuanto a las categorías que se utilizan en la redacción sintáctica en una oración, qué elementos intervienen y qué función cumplen cada uno de estos elementos como recurso gramatical en las oraciones o los textos que estamos empleando, ¿no? Entonces, muy importante esta parte. A ver, vamos a leer el siguiente ejemplo, ¿no? Nos dice, Félix come manzanas. Él las prefiere a las naranjas, pues estas son ácidas, mientras que aquellas suelen ser dulces, ¿no? Entonces, veamos ahí, nos dice, resaltamos Félix, manzanas, naranjas, estas y aquellas, veamos. Haciendo referencia a Félix, tenemos con el mismo color de palabra él, ¿ven? No es necesario, estamos utilizando una anáfora, ¿no? La pronominalización, ¿de acuerdo? Entonces, Félix viene a ser reemplazado por él. Ya no vamos a decir Félix de nuevo, ¿no? Ahora decimos, Félix come manzanas. Él las prefiere a las naranjas, ¿no? Pues estas son ácidas. Estas, ¿no? De igual manera está refiriéndose, viene a ser un recurso de sustitución léxica, un mecanismo de sustitución léxica denominado anáfora, ¿no? Esta se refiere a naranja, son ácidas, mientras que aquellas hace referencia a manzanas, ¿no? Ahora, de igual manera en el siguiente ejemplo. Queridos amigos, los invito a la próxima reunión de la asociación. Esta será este viernes a las 3 de la tarde en el departamento de pago. En ella se tratarán los temas que ustedes propusieron. Los espero allá. De igual manera, ¿no? Amigos, queridos amigos, está haciendo referencia a los amigos, a la próxima reunión de asociación. Esta está haciendo inmediatamente referencia al término que está antes del punto, ¿no? A la próxima reunión, ¿no? Indicando el tiempo, el lugar y el departamento de pago. En ella se tratará, ella que está haciendo referencia a la próxima reunión, ¿no? Los temas que ustedes, naturalmente a los amigos, ¿no? Propusieron. Los espero allá. A los amigos, allá al lugar donde pues se va a realizar dicha reunión. Muy bien, continuamos entonces. Tenemos en esta parte los pronombres demostrativos. De igual manera cumplen la función de anáfora o sustitución léxica, ¿no? Pronominal. Es decir, utilizando los pronombres. Félix come manzanas, ¿no? Él las prefiere a las naranjas, pues estas son ácidas, mientras que aquellas suelen ser dulces, ¿no? Miren, evitamos la redundancia, indicamos la distancia a la que el emisor se encuentra del objeto mencionado y que naturalmente debe conocer estos elementos para que pueda comprender el texto, ¿no? Muchas veces decimos, ¿y esto a qué se refiere? ¿No? Estas, ¿a qué se refiere? Aquella, ¿a qué se refiere? ¿A qué está haciendo referencia? ¿No? En la identificación de estos recursos es la parte más importante y central, la cual también los vamos a realizar en un determinado tema, chicos, ¿ya? Vamos a continuar entonces los pronombres personales para identificar de igual manera gramaticalmente qué tiempo, qué persona es la que está realizando la acción, ¿no? Tenemos los pronombres personales, ¿no? Átonos y tónicos, ¿no? Y el sujeto, naturalmente. ¿Cuáles son? En primera persona, segunda persona, tercera persona, singular y en el plural de igual manera. Yo, tú, él o ella, en plural ya lo tienen ahí. Los átomos, ¿no? Me, te, se, nos, las, les, las, los, se, los, las, les. Entonces, átomos naturalmente necesitan de un elemento, de una palabra que le antecede. Cómeselo, ¿no? ¿De acuerdo? Llámale. ¿De acuerdo? Cómpraselo. De igual manera. Los tónicos, en cambio, no necesariamente necesitan una palabra que pueda indicar el significado de estos.
Simplemente podemos decir, ¿no? Viajemos, no viaja conmigo, ¿ves? Ya se entiende, ¿no? Mm, quiero, quiero compartir contigo, quiero compartir esto contigo, ¿ves? De igual manera, pero los átomos sí van antes de un determinado verbo, básicamente. Observamos el siguiente ejemplo, queridos amigos, os invito a la próxima reunión de la asociación. De igual manera, estamos volviendo a ver los ejemplos, ¿no? En ella se tratarán los temas que vosotros propusisteis, os espero allá. De igual manera, tiene que ser gramaticalmente correcto. Estamos utilizando vosotros y ahí lo tienen el pronombre átono os, ¿no? Os espero allá. Y también cambia el verbo, ¿no? Propusisteis, vosotros, lo tiene que ser conjugado gramaticalmente correcto, ¿de acuerdo? Primera persona, segunda persona, tercera persona. Yo no puedo decir yo juegan, no puedo decir. Pues ya sabemos las conjugaciones correctas en el campo gramatical. Pues los pronombres numerales, de igual manera, tenemos los cardinales, ordinales, ya sabemos, ¿no? La función que desempeñan dentro de una oración, ¿no? A qué se está haciendo referencia. Podemos mencionar entonces, ahí tenemos, ¿no? La corredora argentina va cuarta, la noruega es la tercera, en segundo lugar va la competidora belga, mientras que la brasileña es la primera. Básicamente, ¿no? Andrés y Felipe son pesadísimos, los dos me han molestado durante toda la semana. Ya no repetimos, no estamos utilizando de manera correcta, ¿no? Uniendo las oraciones, para que coherente puede ser, pero si no sabemos utilizar los elementos que la poesía exige, pues tampoco va a tener esta característica o este rasgo, que es el fundamental o muy importante. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con los morfemas o desinencias que nos van a indicar los accidentes gramaticales de las palabras, y ya sabemos cuáles son. ¿De acuerdo? Las unidades mínimas de significado, estamos hablando de la raíz radical o lexema, ¿no? Que sirven para constituir palabras y modificar su significado de base. Naturalmente estamos hablando de la morfología, ¿no? La cual estudia la forma y estructura de las palabras, ¿no? Ahora tenemos en este caso conej, que viene a ser la raíz, ¿no? Que significa mamífero de la orden de los lagomorfos, de unos 4 decímetros de largo, comprendida su cola. Vive en madrigueras, se domestica fácilmente, su carne comestible y su pelo se emplea para frutos y otras manufactureras. De igual manera, ¿no? Tenemos ahí conejo, también podemos decir coneja, también podemos decir conejitos, también podemos decir conejos, conejas, ¿no? Indicando y variando las desinencias. Tanto puede ser esto masculino en cuanto a género, femenino, ¿no? En cuanto al número, puede ser singular o puede ser plural. Entonces, analizamos todos esos elementos en un nivel morfológico. Los morfemas como mecanismos de cohesión nos sirven justamente para lograr la concordancia gramatical. Ya hemos visto de qué manera, ¿no? Trajeron uno que no estaban buenas, no tiene sentido. André y Francisca son buena amiga, no. Tiene que tener concordancia gramatical, ¿de acuerdo? A eso nos estamos refiriendo. Y vamos a entrar por último a los conectores, ¿no? Siendo estas estructuras del lenguaje que nos van a permitir establecer relaciones entre las ideas. Estas relaciones son diversas, van desde simple enumeración hasta las de causa y consecuencia, adversativos, etcétera, ¿no? Van a diferenciarse justamente de los mecanismos léxicos y gramaticales, ¿no? En que estos últimos no suponen relaciones explícitas entre las ideas, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, observamos en el siguiente ejemplo, ¿no? Se han cumplido la totalidad de las tareas propuestas, sin embargo la calidad del producto no es del todo buena, ¿no? Las palabras subrayadas están indicando básicamente, ¿no? Los conectores de orden, ¿no? De consecuencia, de oposición, de orden, ¿no? Y tenemos ahí cuáles son, ¿no? De adición, los adversativos o de contraste, oposición o de contraste, causales de causa o efecto de consecuencia. Entonces, básicamente nosotros pues iniciamos ese análisis que nos va a permitir nosotros relacionar mejor las ideas teniendo en cuenta estos conectores, condición, objeción, de finalidad, de consecuencia, etc. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta, vamos a desarrollar esto
la próxima clase los ejercicios de cohesión textual, para lo cual, por favor, no se olviden realizar estas actividades para reforzar, indicando la categoría gramatical, que es la parte más importante, buscando el significado. ¿De acuerdo? En la próxima clase desarrollaremos los otros elementos y otras partes. Bien, chicos, que tengan un buen día. Hasta aquí la clase de razonamiento verbal.